Hola, un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a esta clase sobre la temática el último fin del hombre o el fin último del hombre. Eh, Aunque ya de manera presencial, de manera física, recibimos varias clases e incluso en medio comentamos alguna idea sobre este tema, voy a recapitularlo y vamos a agregar pues lo demás, lo que no pudimos compartirlo en forma presencial. La teología moral sabemos que tiene por objeto propio el estudio de los actos humanos en orden al fin sobrenatural. En vista de esto, vamos a desarrollar unos subtemas, son 5 subtemas. El primero son ideas generales sobre el fin, el bien y la felicidad. Y aunque sean ideas generales, va a ser en lo que más nos vamos a enfocar en esta clase. Y ahí los demás, pues, los vamos a tomar de manera más a la rápida, porque ya en la primera idea, en el primer tema, está la explicación a todos los demás. Entonces, el segundo es el fin de los actos humanos, el tercero, el fin último del hombre, el siguiente es la felicidad o bienaventuranza del hombre y unas conclusiones que vamos unas breves conclusiones que vamos a dar ante esta temática. Ideas generales sobre el fin, el bien y la felicidad. Comenzamos con el fin. El fin se puede entender, pues realmente, normalmente lo entendemos como aquello que ya no tiene para más, ya llegó al límite, ya fue su conclusión. Pero también podemos entender el fin como o aquello por lo que se hace algo, como el objetivo, la meta, por lo que una cosa se realiza o una actividad se realiza. En esta última es la que esta última definición es la que vamos a tomar. Entonces, entenderemos fin como aquello por lo cual se hace una cosa. El ser humano, si no tuviera una finalidad, no actuaría o lo haría pues monótonamente, así como algo programado, como una máquina, como un robot que ya está designada para una determinada función. Por tanto, todo acto verdaderamente humano supone que el conocimiento y la intención, el deseo, el objetivo de lograr un fin. Y pues la actividad del ser humano pues va ordenada, en vista a lograr algo. Todas las cosas tienden a su propio fin, pero lo hacen de acuerdo a su naturaleza. Vamos a ver de tres formas en que las cosas o, actúan para lograr su fin. La primera es pasiva o ejecutivamente. Esta manera, este modo corresponde a las cosas inanimadas o que tienen vida, pero una vida vegetal. En el caso de la piedra, por ejemplo, tiende naturalmente hacia el centro de la gravedad, es decir, donde hay más presión de gravedad, hacia ese lugar tiende la piedra. Por ejemplo, si está en una montaña, un cerro, la piedra tiende hacia abajo. La planta, las plantas crecen en busca del sol. Ese sería como el movimiento natural, una tendencia a su fin de manera pasiva. También tenemos una manera artificial que es las cosas creadas, por ejemplo el reloj indica la hora, porque está fabricado para dar la hora, realmente está fabricado para esa función y la indica, sin que el reloj se dé cuenta, porque no se puede dar cuenta de ninguna manera, simplemente cumple esa función. La siguiente es por aprehensión instintiva. Esta le corresponde a los animales, los cuales ignoran lo que hacen,
pero lo hacen a través de sus sentidos, a través de sus instintos. Por ejemplo, instintivamente la araña construye su tela, las aves construyen su nido para poder habitar de diversas maneras. Las abejas crean un panal. Ellas lo hacen, pero ignoran cuál es la finalidad de aquello. Pero aunque lo ignoren, siempre lo hacen de la mejor manera para lo cual ellas han sido creadas. Y ese instinto lo recibieron de su creador, es decir, de Dios. La tercera es por libre elección. Este es propio de los seres racionales, es decir, el ser humano. El ser humano, el hombre, tiende a su fin en cuanto tal, utilizando el entendimiento, la razón misma de su finalidad, y elige su fin libremente, ayudado por su voluntad racional. En antropología teológica ustedes tuvieron que haber tocado el tema de libertad, libertinaje, libre albedrío y todo eso. Pues al ser humano Dios le concedió la libertad, le concedió ser libre. Y por tanto, el ser humano es libre de elegir muchas cosas, no está programado realmente, así como el caso de los animales o de las demás cosas, sino que el ser humano, aunque tenga un diseño para algo en específico, pero no se queda de manera monótona, sino que elige entre dos o más opciones. Bien, ya hablamos sobre el fin, ideas generales. Ahora vamos a ver sobre el bien. El bien también está íntimamente conectado con el fin, ya que toda persona busca con su actuar lo que juzga que es bueno para sí, y por lo tanto es un bien. Ese bien puede ser real o puede ser aparente. Toda persona, todo ser busca hacer un bien y no un mal. Ahora bien, ¿qué sucede con los que cometen un crimen, realizan una acción inmoral, se prostituyen, apoyan el aborto o realizan el aborto? Los políticos que digamos, juegan a ser los superhéroes para ganar personas para su partido. Podemos decir las personas estas que andan a la moda con lo del homosexualismo, la adopción, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues, ¿qué podemos decir de ellos? Bueno, realmente ellos están buscando hacer un bien o lograr un bien. Realizan esas malas acciones buscando un bien, pero un bien para sí mismo. Ahora, ese bien es un falso bien, no es el verdadero. Sabemos que la persona pues trata de buscar algo que le beneficie. Por tanto, ese beneficio, si es de manera negativa, es un falso bien. O es un bien aparente, decir. Podemos analizar diferentes clases de bienes y los vamos a representar por medio de estas imágenes que tenemos acá. Tenemos una señora con un color de pelo rosado, un muchacho de color pelo negro, otra muchacha de color pelo amarillo y tenemos un muchacho de camisa celeste. Bien, la primera, la señora de pelo morado, bueno, el color entre morado y lila, ¿verdad? Entonces nos dice que una clase de bien es por razón de su perfección. En este caso tenemos que el bien se subdivide. El bien puede ser último, supremo o absoluto, es decir, Dios, y también puede ser relativo, imperfecto o participado, como lo es la criatura. Tenemos la segunda clase de bien, que es por razón de su verdad, que el bien puede ser verdadero, es decir, objetivo, o mejor dicho, amar a Dios, socorrer al necesitado, hacer todo lo que es bueno.
todo lo que es bien realmente. Las obras de caridad, hacer todas las obras de caridad, tanto corporales como espirituales, estas van enfocadas en esta área. Y tenemos un bien aparente, subjetivo, es decir, la venganza, los placeres desordenados, los asesinatos y todo lo demás que es mal. O la prostitución, en el caso que aparentemente es un bien para la prostituta porque gana dos cosas, puede ganar placer y puede ganar dinero para su sustento cotidiano, su sustento diario, para ayudar a su familia y todo lo demás, pero es un bien aparente, aparentemente le está beneficiando, sin embargo, es un mal porque es un placer desordenado, porque hay infidelidad de fondo, tanto de ella como también de la persona con la que tiene conexión, contacto en ese caso. También tenemos, bueno, la tercera es que nos indica esta muchacha de pelo anaranjado o amarillo, es por razón de su apetibilidad. El bien se divide analógicamente, es decir, como ejemplo, o eh, de manera similar, se puede decir que el bien tiene que ser honesto, deleitable y útil, es decir, tiene que estar al beneficio, tiene que servir para que sea realmente un bien. Y el último, el muchacho de camisa celeste, por razón de su extensión. Tenemos tres opciones. Tenemos ontológico, psicológico y social. Ontológico significa que, bueno, esto es más filosófico, tiene que ver con la persona, con el ser humano. Todo lo que tiene razón de ser es bueno. Aquí en este caso recordamos el capítulo 1 del Génesis, donde Dios creó todas las cosas y al final decía que lo creó todo bueno y vio Dios que era bueno, dice el texto. Y por último, en una de las versiones del Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, después de haber creado todo bueno, lo crea al ser humano, que es para Dios era como el culmen, era como la corona de su creación. Un bien psicológico, es decir, que es un bien individual, un bien que beneficia a cada persona por sí misma. Y un bien social, es decir, lo que nosotros llamamos bien común, un bien para todos. El bien es bueno porque el ser que lo realiza es bueno, con un fin, con un objetivo bueno, lo realiza de manera personal para beneficiar a sí mismo y a los demás. La felicidad es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien que le llena de dicha y de paz. Por tanto, podemos decir que todo ser racional tiende a su propia felicidad de una manera necesaria, siempre y en todas partes, sin que sea libre para rechazarla o renunciar a ella. Incluso el suicida, oiga bien este ejemplo, el suicida que abrumado de dolores renuncia a la vida, busca con ello su felicidad, creyendo erróneamente que muriendo dejará de sufrir. Va en busca de su felicidad, sin embargo lo hace de manera equivocada. Asimismo, vuelvo al ejemplo de la prostituta, busca su felicidad. La felicidad para la prostituta es obtener el dinero para comprar su alimento, para su manutención cotidiana. Sin embargo, con ello, pues está, además de haciendo un acto inadecuado, inmoral, pues también se puede enfermar, puede lograr, pueden abusar de ella necesariamente, la pueden golpear, la pueden asesinar incluso. Entonces, por andar en busca de una felicidad pasajera, pues obtiene un mal innecesario. Todo hombre obra por un fin que tiene para él la razón de bien, en cuanto que le proporciona o conduce a su propia felicidad. Entonces, ¿qué podemos decir de esto como conclusión de esta lámina, de esta idea de la felicidad? Pues podemos decir que todo ser humano actúa para alcanzar un bien, actúa para alcanzar la felicidad, para algo que le haga bien. Nadie lucha, nadie se esfuerza, nadie mueve un dedo para alcanzar lo contrario, es decir, la infelicidad, para estar triste, para estar llorando, para estar sufriendo. Nadie lo quiere. Todo lo que queremos hacer es
lograr estar felices, estar satisfechos, estar contentos, estar disfrutando. Eso es lo que buscamos. Y por tanto, pues, ese podemos decir que es nuestro fin material, nuestro fin a corto plazo. Con lo cual aparece claro que la felicidad es el último fin del hombre. Pero este fin está subordinado al fin último absoluto de toda la creación. Tenemos que diferenciar entre las dos. Una cosa es el fin último del hombre, que es la felicidad, y el otro el fin último de toda la creación. El fin último de toda la creación es la gloria de Dios. Y el fin último del ser humano es la felicidad, que unido al fin último absoluto de toda la creación, es decir, dar gloria a Dios, se encamina de manera necesaria que rebasa y trasciende su propia libertad. Es decir, el ser humano va en busca de dar gloria a Dios, de bendecir a Dios, de estar felices. Decimos, hay una parte del catecismo que decimos, estar felices con Dios en el cielo. Entonces esa es como la meta. Entonces es decir, dar gloria a Dios. Con relación a la felicidad en común, el hombre no es libre. Se dirige siempre necesariamente a ella, aunque a través de una infinita variedad de medios, que pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser buenos o malos, pero siempre bajo la apreciación subjetiva de verdaderos y buenos. El ser humano busca su fin de manera verdadera y buena, aunque algunos buscan su felicidad de manera en cosas negativas. Podemos distinguir en la felicidad de dos maneras: la felicidad natural y la felicidad sobrenatural. La felicidad natural se alcanza con las propias fuerzas. Dios nos ha creado con la capacidad para alcanzarla. Sin embargo, es necesario alcanzar la gracia sobrenatural, y para lograrlo necesitamos de la gracia y la elevación al orden sobrenatural, que esa gracia solo la da Dios. La natural es imperfecta. La felicidad natural es caduca y perecedera, ya que es ilimitada, podemos decir que es limitada, ya que solo se refiere a esta vida. La sobrenatural es el don de Dios que eleva al ser humano de una manera gratuita y trascendente. Esta gracia, esta felicidad, rebasa todas las exigencias del orden natural. El ser humano no está solo para el fin natural, sino que debe alcanzar el fin sobrenatural. Si no logra el fin sobrenatural, la felicidad natural queda reducida. Vamos a ver aquí más adelante otra frase de San Agustín, pero una frase de San Agustín, pero culmino la idea aquí de la felicidad. La felicidad puede ser absoluta o relativa. La felicidad absoluta es la que sacia plenamente el apetito, sin que pueda desearse nada más. Así como el agua, aquí podemos poner el ejemplo del texto de la Samaritana, cuando Jesús le pide agua y empieza toda la discusión entre ellos dos, y Jesús le dice que le puede dar del agua viva, pero si le da de esa agua natural o relativa, Jesús le puede dar un agua que es absoluta, porque le dice, de esa agua no tendrás más sed. Y pues va enfocado en esta idea. La felicidad absoluta es la que está completa, no necesita nada más. Es como esa agua viva por la cual la persona al beberla ya no tendrá más sed. Y esa pues no es posible acá, en esta vida, pero lo es en la otra. La felicidad relativa proporciona una dicha parcial e imperfecta. Las personas que tienen agua para beber se sienten dichosas. Las que tienen alimento, en el caso ahorita de la cuarentena, por ejemplo, tienen alimento, sí, comen, sí, pero el detalle es que comen en la mañana y a mediodía tienen hambre, y a la tarde tienen otra vez hambre, y a más noche otra vez, y así va, porque no es algo que sacie completamente para siempre. Entonces a eso se refiere la relativa. El fin de los actos humanos.
el objetivo. En todas las acciones, el ser humano obra siempre por un fin. Ya lo hemos dicho y ya no voy a profundizar más en esto. El ser humano actúa para hacer algo. En todas sus acciones deliberadas, el ser humano actúa siempre por un último fin. Lo puede hacer de manera implícita o virtual. Como el dicho del chavo, sin querer queriendo, ¿no? El sin querer queriendo aquí juega también un papel bastante importante. El ser humano, aún sin querer queriendo, puede estar encaminado a su fin. Actúa de acuerdo a su fin. El hombre no puede elegir a la vez dos últimos fines, supremos y absolutos, sino solamente uno. Aquí nos viene a la memoria aquel pasaje bíblico donde Jesús dice que no se puede servir a dos señores, porque necesariamente amará a uno y odiará al otro. Es decir, no se puede tener dos fines supremos, sino solamente uno. Entonces, el fin último del hombre, aquí vamos a tomar otras ideas más. El fin supremo y absoluto. ¿Cuál es ese? El fin último y supremo de todas las criaturas es el mismo Dios. Segunda idea, el fin intentado por Dios con la creación universal fue su propia gloria extrínseca, o sea, la manifestación y comunicación a sus criaturas de su propia bondad infinita. Dios, para recibir la gloria, para ser glorificado, ha utilizado una estrategia bastante interesante, como lo es crear seres que le dieran esa gloria, no porque la necesitara él, porque él ya la tenía, sino que él les comunica su gloria y a la vez los seres, las criaturas, regresan esa gloria a Dios. Es como decir, Dios da un bien y la criatura recibe ese bien, pero a la vez lo regresa a Dios. Y hay como digamos un vínculo, una estrecha relación entre Dios y su creación. Todas las criaturas, por tanto, deben glorificar a Dios, cada una a su manera. Ya anteriormente vimos cómo cada criatura llega a su fin. La planta busca el sol, las aves construyen sus casas y el hombre pues tiene la manera de glorificar a Dios desde su libertad. El hombre tiene obligación de proponerse como fin último absoluto de su vida la glorificación de Dios, de suerte que comete un grave desorden cuando intenta otra suprema finalidad contraria o distinta de esta. Esto va referido cuando el hombre se propone otro fin. Realmente, es decir, en realidad no existe otro fin, pero el ser humano a veces se pone otro fin último. Y es allí donde hay un desorden. Por ejemplo, cuando el ser humano pone como fin último a una criatura, o pone como fin último algo material, entonces está poniendo algo limitado, algo perecedero como fin último. Entonces es ahí donde se vuelve desorden. El fin absoluto en realidad del ser humano directamente es Dios. El fin secundario y relativo. El fin último secundario y relativo del hombre es su propia felicidad o bienaventuranza. El hombre actúa para un bien, para ser feliz en esta vida. Y por eso podemos distinguir entre dos tipos de felicidad o bienaventuranza. Tenemos una objetiva y una subjetiva. En la objetiva podemos especificar algunas ideas sobre esto. Primera, la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse en ninguno de los bienes creados externos o internos, considerados aisladamente. Bienes externos nos referimos a riquezas, honores, fama, gloria, poder. Internos nos referimos a las necesidades del cuerpo, a los placeres sensuales, a los placeres espirituales. Esto no, realmente no le puede, la felicidad objetiva no puede ser eso.
Esos son bienes, pero son perecederos. Esas son felicidades que dan alegría por un momento, momentáneamente, podemos decirlo. Aunque sí ayudan al ser humano a sentirse agradable, sentirse bien, pero no es la felicidad objetiva o completa. Segunda, la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse tampoco en todo el conjunto de los bienes creados colectivamente considerados. Y esta va más referido como la posesión de todo o el conocer todo. Por eso San Agustín, y la frase, San Agustín escribió: desventurado el hombre que sabe todas las cosas, pero no os conoce a vos. Y dichoso el que os conoce a vos, aunque ignore todas las otras cosas. Y el que os conoce a vos y todas las demás cosas, no es más feliz porque conozca estas otras cosas, sino únicamente porque os conoce a Dios. Nos dicen en las confesiones. En otras palabras, el que conoce a Dios, no importa si conoce lo demás o no lo conoce, pero con tal que conozca a Dios, es feliz. Lo demás sale sobrando. Tercera idea, únicamente en Dios se puede encontrar, el hombre puede encontrar su suprema felicidad plenamente saciativa, es decir, algo que le satisface y ya no vuelve a sentir esa necesidad, esa necesidad de felicidad. La demostración es clarísima y deslumbradora. Solamente Dios reúne en grado rebosante e infinito todas las condiciones requeridas para la bienaventuranza objetiva del hombre. Solo Dios cumple las condiciones, cumple los requisitos. Ahora veamos la subjetiva. La bienaventuranza subjetiva o formal del hombre consiste en la visión, amor y goce fruitivo de Dios poseído eternamente en el cielo. Es decir, que esta se refiere a la actitud del hombre para con Dios directamente. La objetiva era en dónde la encontraba y la subjetiva es la felicidad directa del ser humano en conexión o en relación con Dios. Conclusiones. El objetivo final de la vida humana, ¿cuál es? Ya lo hemos dicho, ya mencionamos que era la felicidad, ya mencionamos que el ser humano actúa por un bien, actúa por lograr un fin, y pues de esta manera lo especificamos. La vida del hombre sobre la tierra tiene una finalidad suprema: prepararse para la felicidad eterna y exhaustiva en la clara visión y goce fruitivo de Dios. No tenemos aquí ciudad permanente, antes buscamos la futura, nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 14. Entonces el objetivo final de la vida humana es estar con Dios. Ese es, y por eso pues hace todo lo que tiene que hacer acá en esta vida para lograr su fin, lograr su meta. Por eso es que se nos dice que tenemos que actuar de manera correcta, por eso que para nosotros, con nosotros mismos y para con los demás, y por supuesto para con Dios. San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola escribió en sus ejercicios espirituales, específicamente en su primera página, dice esta idea: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin, para el cual fue creado. De donde se sigue que el hombre ha de usar de ellas, en cuanto le ayuden para alcanzar su fin, y debe dejar de usarlas, debe quitarse de ellas en cuanto le impiden lograr su fin, en cuanto les sean como estorbos. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente, en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Es decir, a veces, y esto pasa en muchos
hermanos dentro de la iglesia y también en otras comunidades religiosas, otros grupos religiosos, en cuanto que buscan la felicidad en cosas materiales. Y eh, es cierto que las cosas, es cierto que la enfermedad, la pobreza, eh, el deshonor, vida corta y todo eso no es como que muy agradable. Sin embargo, como que en nuestra comunidad a veces y en otras iglesias eh, quieren exigirle a Dios que les dé salud. Y Señor, te ordeno que me cures. Y queremos obligar a Dios realmente. Y y no tomamos el ejemplo de Job, por ejemplo, en cuanto a la salud, en cuanto a la riqueza. Decimos, Dios, yo no quiero estar pobre, ya no me gusta estar sufriendo. Tengo que trabajar para lograr conseguir el dinero para luego comprar el sustento, adquirir el sustento. Pero tenemos un ejemplo bastante interesante, bastante bueno en, en la persona de Job, quien dijo, en cuanto cuando Dios tenía todo y de repente le fue quitado, dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Por tanto, pues Job había entendido el proceso de la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no era lo material, no era la salud, no era la riqueza, no era el honor, no era tener vida abundante, larga, sino que él había comprendido que su felicidad estaba en Dios y que a pesar de esas situaciones negativas, él podía salir adelante. Hoy en estos días, en este tiempo de cuarentena, hay mucha gente que anda aprovechándose con su fanatismo religioso y anda gritando por todos lados y con ello pues quieren hasta obligar a Dios. Dos cosas, quieren obligar al ser humano a que se convierta a su grupo y los otros quieren obligar a Dios a que les haga caso. Y realmente ninguna de las dos va a ser porque el ser humano es libre y pues el que sabe dónde está el bien, el, el que conoce bien su fin, pues no se va a dejar engañar tan fácilmente. Y Dios, lógicamente, no les va a cumplir a ellos, a esas personas que andan gritando, no les va a cumplir sus deseos acérrimos de adquirir más feligreses a su comunidad o tampoco les va a conceder el deseo de lo que le piden, que en este caso, aunque parece que es bueno, por ejemplo, le piden salud, le piden que el virus no llegue al territorio acá o a donde de ellos, pero está bien, podemos decir que está bien. Sin embargo, de la manera que lo hacen, va contra la voluntad de Dios, va contra el accionar de Dios, el estilo de Dios, y además lo están queriendo obligar a Dios, y eso pues no se puede. A Dios se le pide, no se le obliga. ¿De qué manera se puede alcanzar la vida eterna? En el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 19. Se acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno haré para alcanzar la vida eterna? En otra versión dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La persona le contestó, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. También podemos encontrar más adelante este texto que dijo, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Entonces ese es el proceso para alcanzar la vida eterna, cumplir los mandamientos, lo de vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, entra en el ama al prójimo como a ti mismo, entra ahí mismo en ese mandamiento, y el sígueme es ven a ser feliz. Cuando ya cumplas todo lo demás, puedes ser feliz, puedes alcanzar la vida eterna, no tienes obstáculos ya para lograrlo.
La consecución de la vida eterna está pues vinculada a la guarda de los divinos mandamientos, para hacérsela posible al hombre. Dios le ha provisto en abundancia de toda clase de medios internos y medios externos. Los internos son la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, las divinas mociones, es decir, la gracia actual, que ilustran el entendimiento del ser humano y mueven su voluntad para la práctica del bien. Los medios externos son la Iglesia Católica, que fue fundada por Jesucristo, Redentor del género humano, para llevar al hombre a su felicidad eterna, mediante la vida sobrenatural que le comunican los sacramentos y las verdades de la fe, bajo el control y la guía de la misma Iglesia, maestra infalible de la verdad. Tenemos como medios internos la gracia de Dios, todos los dones que se pueden y gracias que se pueden recibir de parte de Dios, por supuesto por intercesión de la Virgen María y de los santos. Y tenemos pues la externa, que es los medios externos, como son la Iglesia en sí misma, fundada por Jesucristo sobre la persona de Pedro y continuada por sus discípulos por muchos siglos, por 20 siglos exactamente, ya estamos en el siglo XXI, sería por 21 siglos. Y pues en la Iglesia están los sacramentos y las verdades de fe, las orientaciones que nos da la Iglesia para podernos guiar. Hace un buen tiempo se afirmaba que fuera de la Iglesia no había salvación. Decían una palabra en latín, extra ecclesia nulla salus. Sin embargo, podemos decir que en la Iglesia está la guía para la salvación. Sin embargo, también fuera de ella pueden haber otras ideas, otras emociones de salvación. Los primeros padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia le llamaban el espermáticos logos, es decir, las semillas del verbo que están esparcidas por todo el mundo y no necesariamente van a pertenecer a nuestra Iglesia, no necesariamente van a ser cristianos, es decir, a pertenecer a la religión cristiana, pueden ser budistas, judíos, de cualquier otra religión, puede ser religión natural, religión espiritual, religión inspirada, pero las verdades de Dios se encuentran ahí. Basta que la persona las encuentre y se oriente a ese fin. Basta que la persona se aleje de los fines perecederos y busque alcanzar los fines eternos. Ahora bien, hay fines perecederos que dan beneficio al ser humano y ayudan al ser humano a alcanzar el fin último. Por ejemplo, alguien que tenga una cantidad de riqueza, no digamos que sea rico en exceso, ¿verdad? Pero que tenga digamos que tenga posesiones, más si son económicas, tiene la facilidad para poder ayudar al prójimo, tiene la facilidad para poder hacer obras de caridad. Y eso le beneficia, le ayuda a llegar a su fin último, la felicidad completa que está en Dios. Recordemos aquel bonito texto que nos dice, todo cuanto hicieron conmigo, con alguno de estos mis pequeños, todo cuanto hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Y lo que no hicieron con estos mis pequeños, no lo hicieron conmigo. En el caso de cuando Dios está seleccionando quién va para la vida eterna y quién va para el castigo eterno. Y pues la felicidad eterna pues es hacer lo que Dios quiere, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Les animo, les invito a que luchemos, que perseveremos en ese fin. Y ahora tenemos una idea más, algo más. De manera académica se nos recuerda que pues tenemos que caminar hacia Dios actuando por los bienes, por los fines que el Señor, por el fin que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Está de más decirlo, pero también tenemos que ir actuando, alcanzando fines, alcanzando la felicidad, los bienes que el Señor quiere de nosotros de manera temporal también. Pero eso se hace con la ayuda de Dios. Cuando usted vaya a hacer algo, puede tomar este ejercicio de si está bien o está malo
y en qué me va a beneficiar. Y en qué me va a beneficiar para esta vida y para la otra vida. Puede ser un bonito ejercicio para que hagamos, pues, más que todo, la voluntad de Dios y caminemos, pues, siempre hacia su patria celestial. Un saludo a todos, gracias por escuchar esta clase y pues cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Saludos, bendiciones.